Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de que los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que a nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Incluso una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Este texto es muy importante. Claro, toda la Sagrada Escritura es muy importante. Pero aquí es donde se empieza a mover el ministerio de la palabra, la evangelización, hacia la misión. Originalmente solamente estaba en Jerusalén. Ahí era donde estaban los cristianos y ahí era donde se reunían en el templo. Ahí era donde se predicaba, ahí era donde estaban los apóstoles. Pero este texto nos empieza a dar la pauta de lo que va a significar una detonación al evangelio hacia afuera. Veamos primero algunos datos muy importantes. Aquí aparece por primera vez la palabra discípulo para asignar a los cristianos, a aquellos que abrazaban la fe. ¿Y por qué digo que esto es interesante? Porque la palabra discípulo no es un estudiante. Son dos cosas diferentes. El estudiante es el que solamente trata de conocer cosas intelectualmente, destrezas. El discípulo es el que quiere vivir como el maestro. Por eso aquí cuando dice: iba creciendo el número de discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús. Ellos quieren vivir como Jesús vivía. Y esto es crucial, porque los cristianos y los que abrazamos la fe queremos no solamente vivir bien, no queremos solamente ser inteligentes y ser muy astutos en las cosas. No, queremos vivir como Jesús vivió. Esa es la clave que se tiene que distinguir entre los que abrazan la fe. Son discípulos. Y particularmente el evangelista San Lucas, que es el que escribe Hechos de los Apóstoles, utiliza esa palabra con la misma fuerza en el evangelio. Los que se sientan a los pies de Jesús para escucharlo, para aprender de él, para ser como él. Por eso el número de discípulos va creciendo. El número de alumnos, el número de prosélitos, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es cuántos quieren ser y vivir como Jesús. Ahora, otra característica que viene en este texto es la distinción entre discípulos y apóstoles. Sí, ya en el Evangelio, Jesús a sus 12 discípulos, que de entre todos los discípulos que tenía Jesús, escogió a 12 para que estuvieran con él, para que vivieran con él, para formarlos y luego enviarlos a predicar. Estos son los apóstoles. Todos debemos de ser y buscar vivir como Jesús vivía. Pero hay que reconocer que entre nosotros hay apóstoles.
¿Y quiénes son los apóstoles en tu ciudad? ¿Sí sabes quién es el apóstol en tu ciudad? Es el obispo. El obispo es la sucesión de los apóstoles. Bien, aquí se ven dos cosas. Los discípulos, hay una revuelta, hay una riña, hay un problema entre los discípulos y los apóstoles se reúnen y platican con todos juntos como una familia. Ahora, ¿cuál fue el problema? Bien, hay dos grupos de cristianos en este momento, los llamados helenistas y los hebreos. Esto ya existía con los judíos. Adentro de la religión judía, ahí en Jerusalén, se podía distinguir muy bien dos grupos. Los hebreos eran los judíos que habían nacido en tierra hebrea, pudiéramos decir en Jerusalén, y que se reunían en el templo y en las sinagogas de ellos se leía en hebreo. Ellos hablaban arameo porque habían nacido en Jerusalén. Recuerda que el idioma de Jerusalén en tiempos de Jesús era el arameo, no hebreo, pero la Biblia se leía en hebreo. Es un lenguaje muy parecido, pero hay diferencia. Los judíos helenistas son los que habían nacido fuera de Palestina, pero hijo de judíos, o que habían nacido en Jerusalén y que habían crecido afuera de Palestina. Y ellos hablaban griego y estudiaban la Biblia en griego. Incluso había sinagogas ahí adentro de Palestina que eran para los helenistas y leían la Biblia en griego. Esa distinción entre los judíos ya existía antes de los cristianos, pero cuando los cristianos empiezan a evangelizar a los judíos, parece que también adoptan la misma distinción. A pesar, y se subrayaba, que tenían un mismo corazón y un mismo espíritu, parece que la situación política o la situación social sí afectaba internamente la vida cristiana en la organización, pero jamás en el evangelio. Son dos cosas diferentes. Por eso los helenistas se quejaban de que las viudas de ellos eran desatendidas, en cambio las viudas de los hebreos a ellos sí los atendían muy bien. ¿Por qué esa distinción? Entonces los apóstoles pues no podían estar en todos lados. Se reúnen y ellos dicen, bueno, no podemos nosotros descuidar la predicación de la palabra por estar atendiendo la mesa. Es decir, por cosas privadas, por cosas de servicio propias que demandan tiempo y atención como cuidar a una viuda. En cambio, el ministerio de la palabra exigía de ellos compartir la experiencia que ellos habían tenido y recibido de Jesús. Por eso no podían dejar. Sin embargo, ellos dicen, busquen entre ustedes 7 hombres llenos del Espíritu. Esto también es importante, porque usualmente aún el día de hoy, creemos que solamente los que predican la palabra de Dios o los que dirigen las oraciones son llenos del Espíritu, y no debiera de ser así. Todo, absolutamente todo servicio tiene una unción propia. Son llenos del Espíritu Santo. Pero hay que distinguir a los hermanos que han recibido, que son llenos del Espíritu Santo y que además tienen la unción de prestar un servicio concreto. Por eso ellos escogen a 7. ¿Por qué 7? Porque eran aparentemente 7 ciudades o 7 grupos de judíos helenistas que estaban ahí, y para que no hubiera tampoco problemas entre ellos, designan a uno sobre cada ciudad o sobre cada grupo. De tal manera, ya todo el mundo va a estar atendido correctamente. Y a todo el mundo le parece muy bien. Es ahí donde nosotros podemos distinguir algunos puntos. Número 1, estar conscientes de que la situación social afecta la organización que tenemos adentro de la iglesia. Por eso, no siempre la organización es igual entre un pueblo y otro pueblo. Por ejemplo, la forma en cómo se organiza la iglesia internamente de forma práctica en Estados Unidos es muy diferente a cómo se organiza en México. Pero el evangelio es exactamente el mismo. El evangelio no cambia. El evangelio debe de
permear y llegar al corazón de cada uno sin importar la cultura, porque el evangelio está mucho más arriba que cualquier tipo de cultura, idioma, lengua, tradiciones. Otro aspecto que debemos nosotros de subrayar es discípulo. ¿Eres tú un discípulo? Es decir, debemos nosotros de seguir creciendo en querer vivir como Jesús vivió. Eso es lo que nos hace ser cristianos, tener la unción que Jesús tuvo, el ser ungidos como Cristo. Y otro punto que debe de ser muy claro es, ya descubriste en ti la unción que has recibido de Dios para el trabajo particular y servicio particular dentro de la iglesia. No creas que el que va a barrer o el que va a limpiar las bancas no debiese de tener el Espíritu Santo. No, todo lo contrario. Todos deben de estar llenos del Espíritu Santo y cada uno debe de reconocer cuál es el carisma que Dios le ha dado para prestar mejor un servicio. Y este carisma tiene que estar aprobado por la autoridad, porque esos 7 hombres fueron presentados a los apóstoles y los apóstoles les impusieron las manos, es decir, aprobaron el servicio de ellos, oraron por ellos, les encomendaron esa tarea. Así que, preguntas que nos pueden ayudar para profundizar más este texto. La primera es, está muy claro. ¿Eres discípulo de Jesús o solamente eres un alumno? Hay que ser discípulos. Pregunta número 2. La cultura puede afectar la organización que tenemos, pero jamás debe de afectar el evangelio. ¿Estás consciente de los retos culturales que estamos enfrentando cada día? O no sea que a lo mejor ni cuenta te des y tú estás adaptando el evangelio a la vida cotidiana cuando no debe de ser así. No puede ser así. El evangelio está muy por encima de cualquier tradición, costumbre, cultura, de cualquier cosa. El evangelio está por encima. Por eso hay que tratar de distinguir cuáles son los retos culturales y cómo el evangelio va a llegar a cualquier cultura. Punto número 3. Todos debemos de ser llenos del Espíritu Santo para la tarea que sea. Necesitamos la unción del Espíritu. Tú ya reconociste cuál es la unción del Espíritu y el servicio que se te está pidiendo, y este servicio está siendo aprobado por la autoridad correspondiente, ya sea que si estás adentro de la iglesia y que estás sirviendo ministerialmente, pues bajo la autoridad del obispo, bajo la autoridad del párroco, bajo la autoridad del sacerdote que se te asignó, bajo la autoridad del coordinador del grupo, pero todos debemos de trabajar en armonía y en paz. Problemas y retos siempre va a haber, pero el evangelio está mucho más allá de cualquier situación, o pudiéramos decir de cualquier problema doméstico. El evangelio está muy por encima y siempre hay que tratar de protegerlo. O más bien dicho, hay que dejar que el evangelio nos proteja. Para eso debemos de aceptarlo tal cual es. Para eso hay que ser discípulos. Que tengas un excelente día.